invitar a que abras tu Biblia en el libro de Esdras. Vamos a meditar ahí en este libro. El libro de Esdras es un libro particular. Una de las cosas que los caracteriza es que aparecen 3 listas de nombres. ¿Viste cuando te toca la hora silenciosa en las listas de nombres? Vos decís, ¿qué voy a hacer acá? No sé. Seba quizá puede pensar en algún nombre para un hijo futuro, ¿no? No sé. Tené cuidado con los nombres igual que elegís si vas a agarrar esa lista. Acordate que el chico un día te va a agradecer o va a estar enojado con vos. Eh, pero es interesante porque hay 3 listas y son las partes de la Biblia que a veces nos preguntamos, o sea, ¿para qué están, no? Ahora, si uno ve esas listas, son listas de personas o más específicamente de familias. Y es interesante que Dios dejó bien anotado y bien registrado a ciertas personas o familias y las cantidades exactas de personas que tomaron decisiones importantes en este periodo de la historia que relata el libro de Esdras. Y en base, no vamos a leer la lista de nombres, pero en base a esas listas vamos a ver hay algunas lecciones que Dios quiso que queden registradas, qué familia y qué personas tomaron decisiones importantes en esa época. Para poder ponerlo un poquito en contexto del libro, 70 años antes, todo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, es llevado cautivo a causa de su desobediencia. Dios permite que Babilonia, ¿sí?, el imperio dominante en ese entonces, vaya a Jerusalén, destruya el templo y en 3 oportunidades distintas vaya llevando cautivos a muchos del pueblo judío. Algunos quedaron ahí en Jerusalén con Jeremías ahí en su momento, quedaron los pobres del pueblo. El rey les dio tierra a ellos, a gente que no tenía tierra, y les dio posesión y los dejó ahí contentos. No se iban a rebelar porque tenían tierra, algo que antes no tenían, pero generalmente los nobles, los herreros, aquellos que tenían oficio, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí en Jeremías capítulo 29, Dios va a prometer que luego de 70 años, Él los iba a comenzar a regresar. Y el libro de Esdras va a relatar el regreso, ¿sí?, del pueblo judío de la cautividad a su pueblo, a su nación, a Jerusalén, ¿no? Y estas 3 listas son 3 grupos distintos de personas que estuvieron muy relacionados con la vuelta y con sucesos que pasaron en esa época, en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba volviendo de la cautividad, ¿no? Ahora, si uno tiene que ponerle un título, te gusta ponerle un título a los mensajes o a los libros, ¿sabes? Un nuevo comienzo sería un título para el libro de Esdras. Porque después de 70 años de haber padecido las consecuencias de sus malas decisiones, de haber alejado de Dios, ahora Dios les da una nueva oportunidad. Ellos volvían al lugar de donde nunca tendrían que haber salido para recomenzar. Y Esdras te va a contar, por ejemplo, que van a reconstruir el templo, que es una de las cosas centrales que relata el libro, cómo fue restituida el templo y la adoración, ¿no? Más adelante vendría Nehemías, reconstruiría los muros, pero el libro de Esdras va a marcar un nuevo comienzo, y en ese nuevo comienzo, en ese nuevo despertar, hay listas de familias que estuvieron involucradas en distintas maneras. Entonces vamos a sacar ahí algunas características de estas familias. En primer lugar, vamos a ver ahí que la primera lista que aparece en el capítulo 2 son las familias que despertaron. ¿Sí? En el capítulo 1, vamos a leer versículo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino
diciendo, ¿no? Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que les edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres del lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y bueno, después en el capítulo 2 te va a dar una lista detallada de esas familias que dice acá el versículo 5, que Dios despertó su espíritu para volver a Jerusalén y reconstruir el templo de Dios, el lugar de adoración, el lugar donde Dios había decidido manifestarse a su pueblo y a través de su pueblo ser conocido en todas las naciones. Ahora, es interesante que utilizan dos ocasiones para estas familias que aparecen acá la palabra despertó Dios. Dios lo despertó. ¿Sabes? En primer lugar vamos a ver que ellos despertaron a la realidad del plan de Dios. ¿Sabes? Hace 70 años, Jeremías 29 lo relata, cuando ellos fueron llevados cautivos, ¿sabes? No querían estar, se querían volver, ¿no? Y había falso profeta que le decía, no, vuélvanse, vuélvanse. Y Dios le dice, no, no, ustedes van a estar ahí por 70 años, construyan casas, edifiquen, dice, procuren el bien de la ciudad, porque en la paz de la ciudad van a estar bien ustedes. ¿Sabes? La estrategia de Babilonia, si bien fueron llevados cautivos, los judíos no fueron maltratados. Es más, según nos relata el libro de Ezequiel, fueron puestos en una tierra, en una buena tierra, donde ellos pudieran prosperar. A ellos se les permitió plantar viñas, edificar sus casas. ¿Sabes? En medio de sus malas decisiones, en medio del desarraigo de sus malas decisiones, Dios en su misericordia hizo que los traten bien. Ahora, ¿sabes? Pasando el tiempo, a medida que ellos iban edificando sus casas, plantaron sus viñas, que iban disfrutando de la misericordia de Dios a pesar de su desobediencia, ellos se empezaron a olvidar de que un día van a tener que volver. Y sabes, llega el momento y Dios los tiene que despertar. Viste, cuando uno está cómodo, está calentito, está en su casa, se empieza ahí a sentir cómodo y se empieza a dormir. Y claro, y de pronto el pueblo en medio de la comunidad se había comenzado a dormir. Y Dios los tiene que despertar. Dios los tiene que despertar a la realidad de su plan. O sea, estaban bien, dentro de todo Dios era bueno, Dios es bueno y los trataba bien y la estaban pasando bastante bien a pesar de que estaban cautivos. Pero Dios le tiene que llamar la atención y decir, cuidado, miren que mi plan continúa, ¿eh? Miren que mi plan no es que ustedes como mi pueblo estén acá siempre en Babilonia y que mi templo esté destruido. No, el plan es que ustedes vuelvan y que ustedes reconstruyan el templo y que a través de ese templo se pueda mostrar la gloria a todas las naciones. Ahora, ¿sabes? No era fácil volver, porque ellos iban a tener que viajar aproximadamente unos 1.600 kilómetros. No todos volvieron. Los que decidieron volver vieron que muchos prefirieron no ir, prefirieron seguir en ese lugar. ¿Sabés? Tomaron una decisión muy importante estas familias que aparecen en el capítulo 2. Decidir volver de un lugar donde estaban cómodos, tenían viñas, tenían el sustento necesario, tenían sus casas edificadas, su familia estaban bien, llegar a una ciudad que estaba en ruinas, a reconstruir un templo en una ciudad en ruinas sin muros. Sus casas iban a tener que esperar porque primero iban a reconstruir el templo. Ahora, ¿sabés? Ellos estaban cómodos en Babilonia, pero Dios los tiene que despertar a su plan.
Es mejor estar incómodos en el plan de Dios que cómodos fuera del plan de Dios. Y Dios tuvo que despertarlo a la realidad de su plan. Ahora, ¿sabés? También despertaron a la realidad de las promesas de Dios. Ahí el versículo 1 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ahí Jeremías 29:10 dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. ¿Sabés lo que los hizo despertar a ellos? Fue la palabra de Dios. Dios les empezó a recordar esta promesa que él había hecho. Pasaron 70 años, ahora hay que volver. Para saber lo que despierta el espíritu es la palabra de Dios. Dios usa su palabra para despertarnos, sus promesas. ¿Qué necesidad tenían de volver? Ninguna. Pero volvieron confiados en las promesas de Dios. El Dios de Israel tenía un plan mejor para ellos, en otro lado, aunque parezca incómodo. Ahora, también, aparte de despertar a la realidad de la promesa de Dios, despertaron ante la realidad de la influencia de personas espirituales. Fíjate que el capítulo 1, el primero que despierta, dice, fue Ciro, rey de Persia. Y es muy interesante porque Ciro, un rey pagano, él no era judío. Pero sin embargo, conocía la palabra por boca de Jeremías. ¿Sabes? El rey Ciro hace dos declaraciones importantes. Una llama a Dios, del Dios de Israel, el Dios de los cielos. ¿Sabes? Esta expresión Dios de los cielos la encontré en los libros posexílicos, o sea, en Nehemías, en Esdras, en Malaquía, en Ageo. Sin duda fue una expresión, una forma de llamar a Dios que se empezó a utilizar por el pueblo judío en ese tiempo. Porque claro, los babilonios y los medopersas después adoraban a todas las estrellas, a todos los astros. Y los judíos, para diferenciar a su Dios de que su Dios no era un astro más como los otros, llamaban a su Dios el Dios de los cielos. Es el Dios que contiene a todos los astros y a todo, o sea, el Dios que está más allá de todos los otros dioses que son adorados. Ahora, esa era la forma en que lo llamaban los judíos, pero es interesante que acá Ciro, rey de Persia, lo llama así. Un rey pagano, pero que de pronto había reconocido que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Fíjate que en una de las expresiones, el versículo 3, dice Jehová, Dios de Israel, Él es el Dios. Ahora, ¿sabes cómo un rey pagano como Ciro llegó a confiar en el Dios de Israel? Sin duda por la influencia de personas espirituales. Daniel fue uno de ellos. ¿Ves? El libro de la historia de Daniel te cuenta cómo Daniel y sus amigos fueron llevados al palacio cerca de Nabucodonosor, cerca de los reyes, cerca de Darío, el Medo Persa. Y vos fíjate que Daniel atravesó por distintas circunstancias que fueron conocidas en todo el reino, donde Dios de manera milagrosa lo salva, no solo para cuidarlo, sino para que su nombre sea conocido. Ahora, sin duda todas esas historias, esas vivencias de Daniel fueron llegando a este Ciro. Había una profecía en Isaías que hablaba de Ciro, mi siervo. Ahora, hubo personas espirituales que influenciaron a este rey pagano y lo hicieron despertar. ¿Sabes? Quizá podemos estar cómodos, porque Dios es tan bueno con nosotros que aún muchas veces cuando nos alejamos, nos da buenas cosas. No porque la merecemos, pero Dios aún en nuestra miseria nos cuida, Él no nos deja de amar. Y el Señor nos bendice mucho más de lo que merecemos. Pero muchas veces las bendiciones del Señor pueden dejarnos cómodos y hacernos olvidar de cuál es realmente su plan. ¿Ve? Y el Señor nos permite comprar un auto, tener una casa, nos permite quizá ampliar nuestra casa, nos da un trabajo mejor.
Y de pronto esas bendiciones que el Señor en su bondad nos da, de pronto terminan acomodándonos y nos empezamos a olvidar de que Dios tiene un plan más allá de que yo esté cómodo, que es glorificarle a Él. Ahora, ¿sabes? Estas familias que despertaron entendieron que Dios tenía un plan mejor para ellos que la comodidad, que era servirle a Él y glorificarle. Tenía un plan mejor que el estar bien y tener todo lo necesario. Era poder dar a conocer el nombre del Dios de Israel a todas las naciones. Ahora, esas fueron las familias que se despertaron, ¿no? Ahora, en segundo lugar, Esdras capítulo 8 va a dar otra lista, ¿sabe? Estas fueron personas que volvieron tiempo después de las personas de la primera lista. Estas fueron las personas que volvieron con Esdras. Las anteriores habían vuelto con otro personaje ahí llamado Zorobabel. Ahora, ¿sabe? Esdras capítulo 8 nos muestra familias que se involucraron. No fueron familias que cuando los otros despertaron fueron familias que vieron que los otros se iban a hacer algo, una aventura tremenda de fe, de dejar su comodidad e ir a servir a Dios. Eran personas que en un primer momento vieron cómo otros se iban a servir a Dios y cómo otros decidían dejar la comodidad y seguir el plan de Dios. Pero en un momento, esta lista de personas de Esdras 8 se dieron cuenta, bueno, ¿qué hacemos acá? Nosotros debemos involucrarnos. Nosotros debemos ir también, ¿no? Y Esdras capítulo 7 te va a relatar, el capítulo 8, cómo Dios también tocó el corazón de esas personas que vieron años antes a otros irse y prefirieron quedarse, no sabemos las razones, pero en algún momento dijeron, ¿qué hacemos acá? Nosotros también tenemos que involucrarnos. Ahora, así como en la otra lista, una frase que se repetía es despertó Dios el corazón. En este capítulo 7 y 8 se va a repetir otra expresión que aparece, que tiene que ver con la buena mano de Dios. ¿Sabe? Estas personas, al decidir ir también, enfrentaban un gran desafío, se enfrentaban a peligros, y una expresión que Dios va a usar mucho para animarlos en esta decisión que había tomado, tiene que ver con la buena mano de Dios. Fíjate, por ejemplo, capítulo 7, versículo 6, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Sabe? Esdras era un escriba y tomó un desafío de liderar a un grupo de personas para volver a la tierra de Judá. ¿Sabe? Sin duda Esdras necesitaba muchas cosas, pero se encontró con que la buena mano de Dios le concedió todo lo que necesitaba. ¿Sabe? Aparece también en el versículo 9, dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Sabe? Este desafío que asumieron era peligroso. Era peligroso que familias vayan todo ese camino de 1600 kilómetros. Se exponían a peligro, pero llegaron. Dice, ¿y sabe por qué llegamos? Dice Esdras, porque la buena mano de Dios estaba con nosotros. Ahora, capítulo 7, versículo 28. Esdras va a decir, e inclinó hacia mí su misericordia, delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. ¿Sabe? Esdras en un momento tuvo que convencer a otros que vayan con él. Y sin duda, como voy, como yo ante los desafíos, se sentía chiquitito, como que, ¿cómo voy a hacer esto? Y aparece ahí la mano de Dios que lo fortaleció para poder cumplir su plan.
Ahora, otra expresión, esta expresión aparece en el capítulo 8 también, versículo 21. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo lo que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Saben? En un momento ellos tuvieron miedo, ¿eh? Valentía no es tener miedo, mirá, ellos tuvieron miedo. Y estaba bien que tuviesen miedo, porque ellos iban a ir con un montón de bienes, iban a ir con sus familias, iban niños. Ellos se exponían a que en el camino los asalten y los maten. Y en un momento dice, yo tuve miedo, y como que en algún momento se le cruzó, y si le pido al rey que sus ejércitos me acompañen, pero dice Edra, pero tuve vergüenza de pedirle al rey. Porque yo le había dicho al rey que nuestro Dios es grande y que la mano de Dios es poderosa para protegernos. Y entonces dice, bueno, vamos a orar, vamos a buscar a Dios y vamos a ir. Y como dice ahí al principio del capítulo 7, y llegaron porque la buena mano de Dios estuvo con ellos. Ahora, ¿sabes? Si en esta noche quizás estamos viendo desde afuera cómo otros sirven a Dios, se involucran, debemos identificarnos con estas familias que decidieron involucrarse. Es un desafío, es peligroso, es más de lo que podemos hacer. Te puede dar miedo, me puede dar miedo, pero el punto es que es una decisión que la buena mano de Dios va a acompañar. Entonces, no solo hubo familias que se despertaron, no solo hubo familias que se involucraron confiando en la buena mano de Dios, sino que en último lugar, ahí la última lista que aparece en el capítulo 10, tiene que ver con familias que se santificaron. ¿Sabés? Esto ocurre ya de estas familias que habían vuelto, que años atrás habían tomado decisiones importantes de despertar, de volver, de involucrarse. De pronto ahora se habían enredado en malas decisiones. Y cuando llega Esdras, ¿no?, empieza a ver que muchos de los hijos del pueblo de Dios se habían mezclado con mujeres de otros pueblos, cosa que Dios se lo habría prohibido. Y sabes, esa era una de las causas por las cuales ellos habían sido llevados cautivos. Y ahora Esdras se encontraba como que otra vez lo mismo. Otra vez el mismo pecado. O sea, volvimos, tomamos años atrás, decidimos servir al Señor y de pronto ahora se encontraban enredados y trabados por malas decisiones. ¿Sabe? Esto lo relata ahí también Nehemías capítulo 13. Y esta última lista tiene que ver con personas que tenían ganas de ponerse las pilas, digamos, pero se encontraban enredados en problemas a causa de sus malas decisiones. ¿Viste? Y quizá en esta noche vos digas, sí, yo quiero servir al Señor. Es más, es mi deseo. Pero claro, en este momento, a causa de malas decisiones que hemos tomado días atrás, meses atrás, es muy difícil involucrarse y es muy difícil estar. Y estas eran familias que estaban afectadas por eso. Ahora, ¿sabes? Esdras nos va a marcar acá cómo él enfrentó eso, ¿no? En primer lugar, capítulo 9, ahí versículo 3 en adelante, él comienza confesando esos pecados, ¿no? Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido, 9:3, y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo.
Dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de lo del cautiverio. Dice, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y después de eso, Esdras va a confesar el pecado del pueblo de Dios. ¿Sabes? Si lo encontramos en esta etapa en la cual nos gustaría un montón involucrarnos, pero las malas decisiones hacen que eso hoy sea imposible. Lo primero que debemos hacer es confesar nuestro pecado al Señor. Pero confesar no es decir, bueno, Señor, perdóname. ¿Sabes? La confesión en primer lugar involucra el dolor por el pecado. Te tiene que doler la mala decisión. No es, bueno, sí, todos metemos la pata, todo bueno, al menos no hice algo tan peor como el otro. ¿Sabes? La confesión verdadera es entender que ofendí a Dios, que me desvié de su plan. Y eso llega a un punto que nos tiene que doler. ¿Sabes? Es importante en la confesión. La palabra confesar habla de decir lo mismo que Dios. ¿Viste? Dios dice a la esposa, bueno, que respete a su marido. No, no, está bien, yo te lo respeto, pero él es esto, lo otro. No, no, no estamos diciendo lo mismo que Dios. Dios le dice al esposo que ame a su esposa, no, pero sí, está bien, yo tengo que amarla, pero ella, no, no, eso no es confesar, no estamos diciendo lo mismo que Dios en nuestra situación. Dios pide a los hijos que honren a los padres, no, pero mi papá, mi mamá, no, eso no es confesar, no estamos viendo el pecado como el Señor lo ve. Y Esdras tuvo que llamar el pecado como es pecado. ¿Viste? No es una enfermedad, no es un trastorno, el pecado es pecado. Y sabes, cuando llamamos al pecado pecado, hay esperanza. Porque Cristo murió por el pecado. Porque abogado tenemos para con el Padre, dice a Jesucristo el justo, cuando confesamos nuestro pecado. Si vos decís, bueno, yo soy así, bueno, si sos así, no hay mucho que hacer. Pero si vos decís, no, esto es pecado y puedo confesarlo y arrepentirme, hay mucho por hacer. Porque Cristo murió para limpiarme de ese pecado y librarme. Ahora, ¿sabés? Luego de confesar su pecado, fíjate capítulo 10, y ya con esto terminamos. Versículo 1. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, dice, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombre, mujer y niño, y lloraba al pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de estos pueblos de la tierra. Y escuchá bien esta frase, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. ¿Sabes? Cuando confesamos el pecado, con dolor, realmente reconociendo, ¿sabes? Esta expresión maravillosa se aplica a nosotros. Aún hay esperanza para Israel. ¿Sabes? Confesar nuestro pecado renueva la esperanza. No sé qué ha pasado, no sé qué pudo haber hecho, pero cuando confieso el pecado y voy al Señor arrepentido, aún hay esperanza para Israel. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues levántate. Levántate y hacé lo que sabés que tenés que hacer. Levántate y arreglá lo que tenés que arreglar, y levántate y pedí ayuda, la ayuda que tenés que pedir. Levántate y pedí el perdón que tenés que pedir. Levántate, dice, porque aún hay esperanza para Israel. No sé quizás en cuál de estas familias te podés identificar. Quizás en las familias que se han despertado, que se tienen que despertar. Quizás sos de la familia que te has despertado ya y de pronto hubo decisiones que te hicieron quedar en el camino. Bueno, aún hay esperanza para Israel. Levantate, confesá,
volvé al Señor y empezá a hacer lo que tenés que hacer para arreglar la situación, porque aún hay esperanza. O quizás puede ser de las familias que están viendo cómo otros sirven. Bueno, es una linda oportunidad para involucrarlos en la obra de Dios. Quiera Dios, ¿sí? Que esta noche, conociendo vos y el Señor, cómo estás ante Él, podamos tomar decisiones importantes, como esta familia. ¿Sabes? No, el Señor valoró un montón estas decisiones, dejó anotado nombre por nombre quienes decidieron tomar esta decisión. Y el Señor en esta noche está atento a vos y a mí con nombre y apellido, esperando que como esta familia decidamos tomar la decisión de volver a su plan y de servir en su plan. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de estas personas. Señor, tú nos conoces, tú sabes cómo estamos. Señor, gracias porque siempre hay esperanza. Y ayúdanos, Señor, si tenemos que despertarnos, si tenemos que involucrarnos, si necesitamos recordar y recibir esas fuerzas nuevas de tu mano, también si necesitamos confesar, arrepentirnos y buscarte, Señor, ayúdanos. Queremos ser familias involucradas en tu plan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.